rompió con su obra los paradigmas y parámetros vigentes en el arte ecuatoriano. Él encuadra, él regula, él decide y entonces pinta. Y cuando pinta, siempre es una caja de sorpresas. Su avidez de renovarse lo lleva a una permanente experimentación en busca de su propia síntesis de espacio, forma y color. Creo que Tábara quizás sea el último gran purista del arte ecuatoriano. Su memoria se renueva infatigable en busca de nuevas formas para su imaginario. Mirando ya la historia de la plástica contemporánea del país, el aporte de Tábara es muy notable. Ya cuando se haga la gran historia de la plástica en América Latina, el nombre de Tábara estará en primera fila. Yo digo que la vida se nos ha dado una oportunidad para realizar algo positivo para nosotros y para los demás. Y hay que aprovecharla. La vida tiene cosas muy buenas. Hay muchas cosas que sí son posibles que el ser humano logre. Y con el tiempo, pues, yo creo que sí hay una recompensa. Ya la misma existencia nos enseña que hay que estar agradecido por tantas cosas que recibimos. Bueno, llegué a un momento que no podía ya pintar en mi Guayaquil querido. No sé, de pronto las musas se fueron y me las encontré acá en el campo donde yo siempre venía. Yo siempre he pintado aquí, en Cuatro Mangas. Bueno, hace 25 años que vine por aquí. La Revolución Liberal en 1895 juega un papel determinante en el desarrollo de las matrices ideológicas del arte ecuatoriano. Se extienden las ideas humanistas y el eje central del arte se desplaza a una visión más crítica e introspectiva del hombre y sus conflictos. Al poner en evidencia la problemática del indio, el montufio, el negro, el cholo,
el mestizo, pobre y sin esperanzas de la ciudad. Dentro de un contexto de injusticias, segregación y marginalidad. Apenas habían transcurrido 8 años desde los aciagos sucesos del 15 de noviembre de 1922. A pocas cuadras del río, testigo de este doloroso episodio, todavía se respiraba la nostalgia de los desaparecidos. El influjo de su sangre cimentaba la historia de la infamia que continuaba escribiéndose en esta pequeña nación en ciernes. Enrique Tábara nace en Guayaquil, Ecuador, en 1930. Su obra es considerada una de las más importantes de la pintura americana y por mérito propio, un invaluable aporte a las artes visuales del mundo. Nací en Guayaquil, en el barrio del Astillero, calle San Martín y 6 de marzo. Es el barrio en que yo viví hasta mis 14 años, con mis padres, con mis hermanos, y realmente tuve una infancia, yo diría, muy feliz, en la que tengo muy gratísimos recuerdos. Tábara comparte el más sobresaliente pedestal de las artes plásticas ecuatorianas de las últimas décadas con maestros de la talla de Camilo Egas, Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kigman, Osvaldo Viteri y Aníbal Villasís. Impetuosos creadores que dieron un aporte fundamental a la cultura pictórica latinoamericana. Enrique Tábara es un creador que, lejos de refugiarse en el cómodo hallazgo de una imagen que le es propia, indaga y desmistifica esos propios conceptos. Deja que ellos encuentren un refugio en una y mil imágenes que dialogan en el seno de la suya propia y que permanentemente se renuevan. Este espíritu innovador es una constante que revela el ser inquieto y versátil del maestro. Experimentación que no olvida sus raíces, ni el proceso que él mismo ha elegido a través de años de paciente y fructífero ejercicio pictórico. Su trabajo lo inicia a muy temprana edad. Lo suyo fue desde siempre la pintura, siendo consecuente con este principio toda la vida. Yo ya hacía mis garabatos, mis dibujos, y un día me encontré a un señor en la calle que me dice: yo soy tu padre, vamos a tomarnos unos helados. Me llevó por ahí a los alrededores de la casa, vine con algún regalito que me había dado, y en mi casa, pues, cuando yo les digo, hoy conocí a mi padre, entonces se sorprendieron todos y no me lo querían creer. Entonces yo fui a mi cuarto, cogí una hoja de papel, hice un dibujo de un señor que tenía unos bigotes largos, y entonces ahí realmente sí se dieron cuenta que era verdad, que yo había visto a mi padre. La gloriosa del 28 de mayo de 1944, en contra del gobierno oligárquico de Carlos Arroyo del Río, señalado como el principal responsable de la derrota que sufrieron las fuerzas militares ecuatorianas durante el conflicto con el Perú en 1941. Fue un movimiento popular que anhelaba cambios radicales y mejores condiciones de vida. La coalición encabezada por Pedro Saad, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y algunos de los intelectuales más destacados de la época, convocó a una asamblea constituyente predominantemente democrática, que elaboró la Constitución de 1945
y puso en el poder a José María Velasco Ibarra, quien se encontraba en el exilio. A los pocos meses, Velasco Ibarra traicionó al movimiento, persiguió y encarceló a sus aliados, rompiendo una de las mejores constituciones que ha tenido el Ecuador. En esta etapa, nacieron y se consolidaron varias organizaciones sociales como la Federación de Trabajadores del Ecuador, el Partido Comunista Ecuatoriano y se creó la Casa de la Cultura. Tábara ingresa a la Escuela de Bellas Artes en 1946 y recibe la influencia de Hans Michelson, maestro amante de la composición y del color, que infundió en Tábara una gran disciplina y capacidad de trabajo. Mi principal maestro que recordaré toda la vida fue el pintor alemán Hans Michelson, un pintor que hacía una pintura expresionista. Él con toda claridad nos enseñaba a componer. Él decía que había que aprender a componer con colores y con formas. El maestro Martínez Serrano, excelente dibujante, consiguió ubicar en su conciencia la importancia y la disciplina de las formas, aprendizajes determinantes en su trabajo futuro. En sus inicios en la década de los 50, una corriente de rebeldía y crítica social recorre América Latina. Y para los artistas era casi imposible mantenerse al margen. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Es decir, yo me fui formando a través del arte expresionista que estaban trabajando Diógenes Paredes, Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín, José Enrique Guerrero. La influencia de ellos me sirvió mucho. Ellos pintaban indios y yo trataba de hacer, no indios, pues no. Me iba a los barrios de Guayaquil y empecé a pintar a los personajes de los barrios. Desde sus primeros trabajos, hallamos en Tábara matrices muy bien definidas, resueltas a través de cualidades abstractas, movimiento, fuerza interior, armonía en los trazos y desplazamientos. Este extraordinario creador plasma con pasión intensa personajes marginales. A través de su pincel, los dramas humanos se vuelven profundamente concretos y tangibles. Las poéticas imágenes figurativas de Tábara poseen una extraordinaria profundidad y alcanzan la excelencia plástica. Comenzó en la trayectoria de ese momento que era el realismo social. Entonces, con sus prostitutas, con su gente marginal, que crearon inclusive incomodidad en la sociedad de ese momento, porque estaban acostumbradas pues a la obra, no digamos comercial, pero digamos más bien el paisaje, las acuarelas bonitas, las personas importantes, los retratos. Y fue un choque para ellos ver que las prostitutas estaban en los lienzos del maestro. El año 51, cuando yo tenía 21 años, hice mi primera exposición en la Casa de la Cultura y tuve un éxito de la prensa, un éxito artístico. Mientras yo trabajaba la pintura expresionista, tuve la ocasión de viajar al norte, a la provincia de Esmeraldas. Entre eso pinté un cuadro de una niña morena, que es un cuadro que lo tiene actualmente el Museo del Banco Central. Es una de las obras que yo más recuerdo, pero traje muchos apuntes que luego sirvieron para cuadros. Luego de su paso por el expresionismo, con influencias de realismo social,
Incursiona en el constructivismo abstracto, escudriñando la unidad de la obra por medio de la estructura y el manejo del espacio. Filosofía pictórica basada en la exploración de la identidad latinoamericana, en las huellas que se remontan a tiempos ancestrales en los que el hombre de América buscaba la esencia de su ser en el barro y el fuego plasmado en la herencia del arte precolombino. Tábara ubica el origen de su aprendizaje pictórico en dos vertientes. El universalismo constructivo de Joaquín Torres García de la Escuela del Sur. Una profunda búsqueda de su identidad pictórica en los maestros aborígenes que lo llevan a remontarse en la segunda vertiente de su aprendizaje. Los maestros de las culturas maya, azteca, su pintura, cerámica, tejidos, arquitectura, sus formas, colores, mitos, usos, su cosmovisión estética, que es parte de nuestro imaginario ancestral, la esencia de nuestras conductas y de nuestras manifestaciones culturales, pero sobre todo, su particular sentido del espacio. Parece que hubieran tenido una enseñanza de una inteligencia superior que les daba clases de arte, ¿no? Tú ves, por ejemplo, el caso de las pinturas de Bonampak, el comportamiento del espacio, cada imagen de un brazo, de una lanza, de un pie, están puestas de una manera tan equilibrada, ¿no? Que yo a veces he hecho estudios no de la pierna, ni de la lanza, ni del cuerpo de una de las pinturas de estos guerreros que salen en los murales de Bonampak, sino que yo he hecho un estudio del espacio en el cual ellos metían sus imágenes. Es increíble la armonía que ellos trataban. Este sentido del espacio puede percibirse en la arquitectura, tejidos y pinturas incásicas, en Nazca, los moche, mochicas, en Tiwanaco. Para Tábara, lo más importante de una obra de arte es el sentido del espacio. El espacio plástico, concebido como aquello donde descansa la imagen. Un artista puede ser definido como un artista original. Se ha encontrado un espacio propio, un espacio personal. Yo creo tener mi espacio personal, como creo tener las imágenes también, que son de una cierta diferencia de todo lo que hacen los otros pintores. Lo mío no es pura geometría, lo mío son imágenes que tienen un sentido humano, el sentido de la pierna, el sentido de la pata. A mediados de los 50 viaja a Europa y en Barcelona se vincula al grupo de los informalistas, con quienes compartió experiencias y al cual aportó ideas y técnicas, llegando a ocupar un lugar importante en la plástica española. Comenzó a redescubrirse y a abordar temas diferentes. Entonces vino su viaje a España, su contacto con las corrientes europeas de ese momento, en cuyos círculos artísticos él creó expectativa porque lo suyo era diferente. El año 55 y 56 yo asistía a una escuela que era tradicional porque ahí habían estado muchos artistas, entre ellos Joan Miró, Salvador Dalí, habían pasado por la Lonja de Barcelona. Y estaba dirigida por un escultor muy importante, el escultor Marés.
En la escuela de Barcelona, que se llamó después, trabajaba Modesto Cuchar, Antonio Tapies. Estuvieron trabajando la materia. Era el momento en que aparecí con otro tipo de materia, que es la que actualmente yo sigo trabajando, ¿no? Que es el poner tela doble de relieve, cortarla, trabajar con arena. Era una materia que no tenía nada que ver con la que trabajaban estos artistas. Tábara se vincula a los más destacados exponentes de las artes plásticas de los años 50, como Antoni Tapies, pintor, escultor y teórico del arte español, Manuel Viola y Antonio Saura. Tábara se afianza en el ambiente pictórico de Barcelona. Su estancia confluye y se identifica con Joan Brossa, Jean-Josep Tarrants, Modest Cuissard, integrantes del grupo Dau al Set, uno de los más representativos de la posguerra española, del que Antoni Tapies era integrante y portavoz. En Barcelona conocí a algunas personalidades que influyeron bastante en mi trabajo. Conocí al poeta Brossa, conocí al sombrerero Joan Prat, que más tarde me presentó a Joan Miró, y también había un personaje muy importante que influyó mucho en mi trabajo, que era al coleccionista René Metraz. Ellos estuvieron en una exposición que yo hice en el barrio de Sarriá. Allí los conocí, allí me invitaron a que los visite, a que me juntara con la actividad artística y cultural que ellos estaban realizando. Enrique ha conquistado desde muy joven posiciones que no son comunes en nuestro medio y más en el de esa época, el guayaquileño concretamente. Hay que anotar que lo decisivo en él es su voluntad y de hecho su capacidad talentosa. El éxito en su viaje a España, teniendo en cuenta que la formación de una persona de sus recursos no era expedita para conseguir el mayor de los éxitos en España. Sin embargo, su capacidad, su creatividad y su propio talento y las ganas de hacer algo por el arte convergen para dar a Enrique la posibilidad de marcar una etapa del arte latinoamericano en España y conjugar con los artistas de moda de esa época. Estos años fueron fundamentales para Tábara porque le estimularon a desarrollar una pintura que fue muy bien acogida en Europa, logrando consolidar un estilo único que se caracteriza por un dibujo de gran sobriedad cromática y una particular geometría de corte modernista. Comienza a introducir en sus pinturas el entramado y texturizado que continuará desarrollando durante toda su vida. Los pintores naturalistas y realistas, cuando hacían una manzana, ponían un relieve imitando la forma redonda de las cosas, de la manzana, de un vaso. Y nosotros hacíamos el relieve real. Por ejemplo, en mi caso, alguien podía medir el relieve real de mis cuadros, de los temas de los zapatos. Puede realmente medirlo, ¿no? 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces estamos hablando aquí de otra manera de pintar, de otra manera de ver el relieve. Con respecto a la textura pasa lo mismo. Nosotros trabajamos una textura a veces muy gruesa y conseguimos pues lo deseado, ¿no? Que se afirme mucho la fortaleza de la imagen. En España también trabajamos algunos pintores una técnica que llamábamos cocina pictórica. La cocina pictórica es una de las tradiciones artesanales y casi alquímicas de los talleres.
herencia de Leonardo y su constante búsqueda de nuevos pigmentos, barnices, materiales y texturas. Desarrolla la pasión por los secretos de la cocina pictórica dentro del contexto de las investigaciones informalistas, al que no eran ajenas las específicas exigencias de su propia pintura. Usábamos los materiales que no se llevaban bien, el óleo y el esmalte no se llevaban bien, o la témpera y el óleo no se llevaban bien, pero conseguíamos lo que nos proponíamos, que la materia tenga un lenguaje muy curioso. En todos mis cuadros hay un poco de esa cocina pictórica, porque creo que de esa manera se enriquece la materia, el cuadro que yo estoy trabajando. A comienzos de 1958, Tábara se introduce de lleno en el informalismo. Pinta hechiceros con rostros de perros o pájaros, cuyas formas abandonan la geometría hacia metamorfosis orgánicas, siempre conservando alguno que otro hermoso eco de las implicaciones oníricas surrealistas. Figuras que oscilan entre aquellas que moraron hace siglos nuestro continente y las que poblaban sus sueños. Premoniciones de un chamán enquistado en las grandes corrientes plásticas universales. Sangre aborigen fluyendo por las interioridades de su obra. Proposición estética que aportaría al desarrollo de las artes visuales de nuestro continente y del mundo. Esa instalación de un mundo propio que la pintura de Enrique consigue, la forma, la estructura, la composición, el manejo del color, por supuesto, que es algo tan, diríamos, decidor desde esa noción de la obra que se va a definir a partir de sus propias especificidades, y la pintura entonces encuentra en el color, encuentra en la textura, encuentra en aquellas características que van definiendo, marcando el valor propio de una obra. Es interesantísimo todo de la recuperación de la tradición precolombina. O sea, ahí hay un elemento identitario que es muy, diríamos, renovador desde el punto de vista estético, pero también desde el punto de vista político. Vemos nosotros cómo hay una saga de pintores que claramente encuentran o sacan los referentes de la pintura de esas investigaciones tempranas de los años 60. Y yo creo que ese es un valor importante en el trabajo de Enrique, o sea, cómo ha sido un elemento clave para constituir una idea también de identidad desde la pintura, desde el arte, que está presente incluso en muchísimas otras manifestaciones, hoy hasta del propio diseño, de la publicidad, de la música. O sea, de forma temprana en la pintura se van a resolver ecuaciones culturales que después van a articularse y a desplegarse en otros lenguajes culturales, en otras manifestaciones artísticas del país. En 1960 gana el primer Premio Internacional de Pintura Abstracta convocado por George Casper. Su reconocimiento en Europa fue tal que André Breton lo invitó a representar a España en el homenaje a los 40 años del surrealismo junto a figuras de la talla de Salvador Dalí, Joan Miró y Eugenio Granell. Hace contactos con los mayores artistas de la época, tiene su grupo en España que es muy conocido, y llega el momento, es el que ayuda, porque es la época del surrealismo. En todo caso, el capitán de todos ellos, por no decirlo director, literario y demás, es André Breton. Como buen francés, se rodea de todo lo exquisito que hay de cultura en el momento, de suerte que el hecho de que haya invitado a Enrique Tábara a hacer una exposición califica por sí mismo
un esfuerzo del maestro Tábara en competir con el núcleo más vital de Europa. De tal manera que hay que ver que André Breton fue uno de los que más incidió en la vida de Picasso y otros de su generación, a tal punto que sí me gusta consignar el esfuerzo de Enrique dentro de esa playa de grandes maestros europeos. La trayectoria artística de Enrique Tábara está muy bien documentada. Entre otras cosas, en internet se puede encontrar mucha información de los años de nuestro pintor en España. Por ejemplo, aquí hay una página sobre la biografía del pintor informalista Antoni Tàpies, gran figura del arte contemporáneo, en donde dice claramente que en la década de los años 50 y 60, con las personas que él trabajó, fueron los artistas Antonio Saura, Enrique Tábara y Manolo Millares. Esto es una muestra de la importancia que el maestro Tábara ya tenía en el ámbito internacional en la década de los 50 y 60. Como otro ejemplo podemos ver una biografía de Joan Miró en internet también, donde hacen clara evidencia de la muestra en la que Miró, junto con Dalí, Enrique Tábara y Eugenio Granell, fueron los protagonistas de la exposición de 1959 para celebrar los 40 años al surrealismo en España, que era dirigida por el señor André Breton. Lo mismo podemos ver en una biografía de Salvador Dalí, donde hacen referencia a que Tábara, junto con Dalí y Miró y Granell, expusieron en esta exposición. El año 1963, un amigo llegaba por Barcelona, José Gómez Sicre, y me invitó a exponer en la Pan American Union de Washington. Salí de Barcelona con cerca de unos 30 cuadros, me fui a Washington, expuse, y de allí decidí venirme al Ecuador. Era la época de 1964 y yo había permanecido en Europa 9 años. Alquilé un antiguo estudio en la calle Córdoba y 9 de octubre, ahora se levanta un edificio enorme. Y empecé a trabajar y a realizar exposiciones, no solamente en el Ecuador, que en total llegan ya a un centenar de exposiciones que yo he realizado en América y en Europa. Su pintura, su obra de los años 60, incluso ya en el Ecuador, cuando regresa, su presencia en el Salón de Julio del 67, y su obra posterior, los años 80, su presencia incluso después en la Bienal de Cuenca, iniciando la Bienal de Cuenca, habla de una investigación que se identifica efectivamente con todo un discurso moderno de la pintura. Es curioso porque hay toda una saga, hay todo un tardomodernismo en la pintura ecuatoriana que ha tenido, diríamos, espacios de legitimación con cierto desfase cultural con relación a lo que ha ocurrido en otros contextos de América Latina. Sin embargo, el trabajo de Tábara, que es un trabajo temprano, es un trabajo que bebe de las investigaciones quizás más arriesgadas de la pintura moderna. Estoy pensando en la propia vanguardia rusa, en ciertas investigaciones de Malevich, del suprematismo, del constructivismo, de Tatlin, toda la influencia, por supuesto, que se tiene con Torres García, la Escuela del Sur. O sea, esos antecedentes que son totalmente distintos a los antecedentes que uno detecta en obras como, diríamos, como el propio Guayasamín o Kingman, que están más relacionados a la investigación picasiana, escuela de realismo social, el indigenismo, todas las investigaciones del muralismo mexicano. O sea, hay otra identificación, hay una genealogía estética diversa que va más conectado con la abstracción, conectado después, por supuesto, con la pintura matérica, con el informalismo de los años 50. Y eso hace que la obra de Enrique Tábara se pueda, diríamos, identificar con bastante precisión dentro de esa orientación de la pintura del siglo XX. Y eso, para la pintura ecuatoriana, para el arte moderno ecuatoriano,
significa hallazgos, aportes sustanciales. Bueno, conocí a Enrique Tábara hace más de 27 años. Yo hace 30 años empecé a trabajar en lo que era el Museo del Banco Central, el Museo Antropológico. Tábara en ese momento pues era ya una figura importante, uno de los artistas íconos de este país, sobre todo por su aporte al arte ecuatoriano del siglo XX y que hoy en el siglo XXI sigue muy vigente. Tábara logró con su obra romper ciertos parámetros y ciertos paradigmas que estaban vigentes en el arte cuando él surgió. Creo que es uno de los grandes exponentes de toda esta corriente precolombinista que hoy por hoy está considerada por los críticos internacionales como uno de los más grandes aportes de América para el arte mundial y universal. Tábara es un artista de momentos recurrentes, que muchas veces abandona un hallazgo importante para volver a recogerlo algunos años más tarde. El origen de los Patapata se remonta a una obra de 1954, una mezcla de piernas y medias de dibujo recortado y gran variedad cromática. Primer indicio de una fragmentación de anónimas anatomías en ritmos geométricos que sirven como motivo de extraordinarias composiciones. Motivos que estarán presentes en varios tramos de su trayectoria, pero que ocuparán un lugar determinante en su pintura a partir de 1968. Quiso dejar el geometrismo, todo lo que él había venido haciendo y quiso volver a la figura humana. En un hotel de Nueva York donde quiso hacer figura humana, rompió lo que había hecho y se fue tirando la puerta. Pero cuando volvió, encontró con que había un segmento de sus cartulinas rotas en que le pareció interesante. Era una pierna, la pierna de la modelo a quien él había pintado. Y esa pierna fue el origen de todo lo que viene después, los patapatas. Él encontró en esa figura, digamos así, la inspiración de todo su trabajo posterior. Las piernas, les puso zapatos, les puso pantalones, les colgó de árboles, les hizo que estuvieran cerca de insectos, y entonces inventó, generó todo un mundo alrededor de lo que yo llamo su leitmotiv. Esos se vinieron a constituir como una suerte de, permítame la palabra, de personajes, aunque sea un fragmento de, alrededor de los cuales él generó todo un universo figurativo. Subrayo lo de figurativo porque él también había hecho abstractos, y había hecho geométricos, y había hecho todo lo que un artista plástico puede hacer, hasta que descubrió el universo de los patapatas y eso le disparó a todo lo que conocemos después. En las culturas ancestrales, el árbol tiene un significado casi místico. Es la base de la vida, la esencia metafísica del mundo y la verdad. Enrique pinta y dibuja árboles de manera esporádica en varias etapas de su trayectoria. Pero en los años 80 pasan a ser el tema central de su pintura. Las reminiscencias de una humanidad fragmentada, la vida y la inmortalidad, íntimamente relacionados con su búsqueda inagotable en el laberinto de su propio interior.
Cuando Enrique Tábara, después de tanto éxito con los 23 años de Pata Pata, se da el lujo de cambiar y comienza a trabajar con la vegetación, especialmente la tropical. Evidentemente, esto tiene que ver con la residencia de él en Cuatro Mangas, en goce de vista y de todo orden de la floresta que le acompaña. Es tal el deleite que él se sienta a contemplar cada uno de los aspectos que le rodean a su propia vivienda. ¿Qué tiene al frente? Tiene la alegría de la vegetación, el color radiante del trópico, el clima que también le favorece. Todo esto en una consonancia tan exuberante, tan violentamente cambiante. Eso le lleva al mismo tiempo a los insectos. En medio de su asombro por la naturaleza, alcanza una dimensión con su mirada única del universo de los insectos, mariposas, hexápodos y escarabajos en una selva tropical alucinante y profunda, de colores intensos. Habitantes cariñosos que confluyen en esa floresta, dándole 1000 aspectos de vida, de alegría. Y él se deleita, y por eso el paso tan inmediato de árboles frondosos, llenos de color, a los insectos que ennoblecen el conjunto, porque en la delicadeza y la sobriedad de cada uno simplifica todo ese caudal creativo que ha puesto casi barroco de tanta flor y tanta vegetación. Conozco a Enrique Tábara cerca de 35 años, cuando me iniciaba como coleccionista de arte y tuve una aproximación a su obra. Yo siempre viví enamorado de la obra de Enrique Tábara, porque representaba para mí ahí una especie de discurso naif, una especie de discurso ingenuo, pero lleno de un contenido poético que me permitía tener otra opinión sobre la vida, otra opinión sobre el mundo. La poesía constructivista desde el punto de vista pictórico, cromático, de dibujo, de Enrique Tábara tiene tal nivel de profundidad. Creo que cada vez que me enfrento a cualquiera de sus obras, sobre todo las que más me gustan, que son las de los insectos y las de los árboles, se produce como un diálogo intenso que crea una rebelión en mi ser. Por eso para mí Enrique Tábara, a lo largo de mis 35 años de conocer su pintura, personalmente ha sido una fuente de inspiración. Él tiene en su capacidad y vocación los Pata Pata. En ningún momento abandona eso. Yo más bien pienso que cambia, pero se concatena. O sea, cambio y continuidad en el sentido de poder dar al formato del cuadro esa riqueza incuestionable de forma y de contenido. Entonces, aquellos, digamos, paraísos, en este caso de vegetación, y después de los insectos, ¿qué viene? Ya tuvo el paraíso, descansa de ello. Al descansar, simplifica, va quitando lo anecdotario, quitando lo superfluo, para quedarse en la esencia propia de su dimensión creativa,
que es la simplificación absoluta de la forma y su contenido. Hace algunos años, había creado su propia reflexión de los monocromatismos, un proceso constante de sustracción de elementos que tenían presencia en sus anteriores etapas. Hay gente que cree que Enrique quiere dejar los colores. Yo no creo eso. Hay que mirar la tierra, el suelo de 4 mangas. Y usted va a identificar que Enrique redescubre con su habilidad de pintor, con su habilidad del manejo del color, redescubre los colores monocromáticos de la tierra, dándole un plusvalor tremendo a su obra. Le da un respiro de rebeldía a la pintura y a las formas de Tábara. Son múltiples. Está enriquecido por una nueva propuesta cromática, sobre todo por una limpieza absoluta entre el juego del color y los contrastes, que es una cosa muy difícil de lograr, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja como él le agrada en esos tonos tan particulares de Enrique. Escudriñando el olvido en el perenne afán de no repetirse, un retorno a la esencia del espacio pictórico, del que emergen motivos esenciales de su identidad, como los patapata y las huellas y geometrías de nuestro pasado remoto. El cuadro con el tiempo se va imponiendo al espectador, es porque he conseguido yo ponerle una tonalidad agradable, ¿no? Pasiva, tranquila. Entonces, en ese sentido yo sigo trabajando mi obra con ese carácter, ¿no? Desde mis primeros cuadros que presenté en el Quinto Salón Nacional en Quito, el año 1951, realmente desde allí comencé a tener mis éxitos, y más tarde, cuando hice mis exposiciones, el hecho de conocer a algunos intelectuales, hoy algunos de ellos fallecidos, pero me ayudaron mucho, me estimularon mucho antes de mi viaje a Europa, ¿no? Tuve la suerte de tener la amistad de Adalberto Ortiz, de Carlos Ceballos Menéndez, en fin, de Benjamín Carrión. Con él estuvimos hablándonos hasta cuando yo vivía en Europa, nos hablábamos por teléfono. He tenido muy pocas relaciones de amistad, es decir, que he vivido siempre en mi carrera de pintor un poco retirado de este mundo cultural, ¿no? Excepto cuando se trataba de actos importantes, pues no me perdía ninguno. Entonces yo he llevado una vida dedicada a mi trabajo y tratando de no meterme en política. Respeto mucho la opinión de cada uno. Por eso mucha gente se burla que los de izquierda creen que soy de derecha y los de derecha creen que soy de izquierda. Y yo prefiero quedarme en esa situación. Y yo lo que hago es respetar la opinión de los demás y tratar de que los demás respeten la mía, ¿no? He trabajado, sigo trabajando, he hecho muchas exposiciones en Ecuador, en el extranjero, y espero todavía trabajar en los años que me quedan. Quiero seguir trabajando mucho, pintando. Ahora más que nunca tengo muchos deseos de trabajar, me siento con energía para trabajar todavía mis 6 horas diarias de las que estoy acostumbrado. La obra crece en carácter e intensidad, y su magia inquietante lo han llevado a realizar más de 100 exposiciones en las salas más importantes de Barcelona, Madrid, Milán, Múnich, Lisboa, Berna, así como en destacadas galerías de los Estados Unidos y América Latina.
no se puede ser grande si no se vuelve uno obsesivo, no se vuelve trabajador como es él y sobre todo comprometido. Ver a un hombre de 84 años hoy como lo vi cuando tenía 55, trabajando continuamente, produciendo, pensando que mañana hay que entregar otro cuadro, es realmente enriquecedor e inspirador. O sea, Tábara es una máquina de trabajo, de producción, de creatividad, de genialidad. Las personas vinculadas con la cultura en general, con el arte, con la plástica, tenemos en él a un referente inmenso, enorme, de la pintura nacional. Yo pudiera decir que hay una poética de tipo existencialista dentro de su obra. Me conmueven, por ejemplo, sus patapatas, esas medias, esos calcetines, esos zapatos que penden de sus árboles, de esos arbustos, de esas copas mecidas al viento. Yo encuentro en cada uno de estos elementos al ser humano. Lo encuentro en sus tristezas, lo encuentro en sus angustias, lo encuentro en sus agonías. Me encuentro a mí misma. Pero en el fondo de su obra, hay una esencia humana que se deja percibir fuerte, profunda, penetrante. En cualquiera de los estadios de cambio que Enrique Tábara ha tenido, hay una constante de él, su fabulosa creatividad, esa creatividad que le llega a buscar símbolos. Estos símbolos los tiene como un motivo central en su cerebro. A partir de eso va componiendo o descomponiendo la forma al tenor de su capacidad, esa capacidad fabulosa que se instaló en lo precolombino para poder dar al soporte en el que trabaja la adecuada distribución cromática y de forma tan matemática. Llámese con patas, llámese con bichos, llámese con lo que quiera. Siempre la constante de Tábara es el referirse a ese encuadre que hace en el soporte que no tiene nadie con quien comparar. Él encuadra, él regula, él decide y entonces pinta. Y cuando pinta siempre es una caja de sorpresas, porque él mismo va añadiendo a lo que tiene en su fuero creativo, a lo que le rodea, al margen de si está en moda o no está en moda, porque esas cosas a él no le llegan ni a la piel, peor al cerebro. Enrique Tábara continuará por siempre en su infinita búsqueda de nuevas formas y colores para su extraordinaria pintura.